¿Cómo están? Esta va a ser una clase complementaria de la segunda unidad del curso de Generación Distribuida y Redes Eléctricas Inteligentes de la sección de Inyección con Fuentes Renovables. La intención es mostrar un dimensionamiento básico eólico en baja y media potencia y para que tengan en cuenta cuáles son los parámetros a tener en cuenta en esta selección. Así que bueno, básicamente, en la parte de planificación tenemos que tener cierta información previa a comprar el equipo e instalarlo. Primero es contar con la rosa de los vientos, que ahora la vamos a ver, que es un gráfico que me permite ver la probabilidad de que el viento venga de una cierta dirección, norte, sur, este, oeste. Después necesito información adicional del viento, como su intensidad y la probabilidad de que el viento sople con esa cierta intensidad. Esa es la curva de Weibull, que ahora la vamos a ver, que me indica esto, la probabilidad de que el viento sople con una cierta intensidad. ¿Sí? Es una curva de probabilidad acumulada. Eh, por otro lado, respecto a los consumos de los artefactos eléctricos del hogar, vamos a tener que hacer una tabla donde vamos a poner todos los artefactos utilizados y las horas que usamos los mismos por día. eh, y bueno, su factor de simultaneidad, si es que es muy común que use todos a la vez o siempre voy a usar de a uno por vez. Y con esa información voy a definir la demanda neta de mi hogar, pero también la puedo sacar de las facturas de electricidad. Lo ideal es hacer este cálculo como ya hicieron en solar fotovoltaica, mes a mes durante un año, porque los picos sean en verano y en invierno y de esa forma nos va a permitir dimensionarlo de una mejor manera. Luego, bueno, contactar al fabricante o distribuidor de los aerogeneradores o de la solución renovable. Mismo un instalador calificado que haga la compra y mantenimiento, es muy importante este tema, el mantenimiento de estos equipos porque requieren operaciones durante su vida útil mayores que lo que es solar fotovoltaica. Hay que lubricarlos, hay que revisarlos, hay que verificar el estado de las palas, limpiarlas, ver la electrónica, el banco de resistencias, así que es un dato no menor. Eh, Así que bien, luego relevada esta información, se va a seleccionar y sugerir el equipamiento, no solo el aerogenerador, que es lo que vamos a ver en un rato, sino, em, sino más que nada todo el conjunto de los equipamientos. Aerogenerador, inversor, si es con baterías y regulador, si es inversor on-grid o híbrido, que bueno, es lo que estuvieron viendo las anteriores clases. Y bueno, por último, algunas recomendaciones desde el punto de vista de eficiencia energética que siempre hay que tener en cuenta. Bien, como les decía, en primer término hacemos una tabla con los equipamientos, la cantidad que tengo de cada uno de ellos, la potencia en watts de las luces, el televisor, etcétera, el funcionamiento en horas por día de cada uno y voy a hacer la multiplicación entre la cantidad de cada equipo, su potencia unitaria y el funcionamiento en horas por día y voy a obtener el consumo de este equipo en watt hora sobre día. Haciendo la sumatoria de toda esta columna voy a sacar el consumo diario en watt hora día. Como les decía, esto lo podemos sacar también de la información de las facturas de electricidad. Eh, Así que bueno, este mismo dato de consumo lo voy a meter en esta fórmula de demanda energética que básicamente va a sobredimensionar el consumo teniendo en cuenta las pérdidas del sistema que depende del sistema vamos a tener entre 8 y 12% de pérdidas. Así que a este consumo hay que multiplicarlo si fuese 12% por 1,12. ¿Sí? Así lo vamos a sobredimensionar porque esa es la energía que tendrá que salir del aerogenerador o mismo de los paneles solares, lo que fuese. Y el número de aerogeneradores, que lo recomendable es que sea solo uno, ¿sí? Para disminuir las tareas de mantenimiento y disminuir la cantidad de equipos y puntos de falla. Si me da dos aerogeneradores o tres, lo ideal es ir por un aerogenerador de mayor potencia, hasta llegar a un aerogenerador. Voy a poner la demanda energética que calculamos previamente y la vamos a dividir por la potencia del aerogenerador, que es la potencia nominal, 5, 10, 20 kilowatts de potencia, por el factor de capacidad, son las horas del mes, del día o del año que está funcionando a potencia nominal respecto a la teórica. ¿Sí?
por 24 horas. Este factor de capacidad, si fuese un buen factor de capacidad, es 30%, 40, 50. Si fuese 30%, acá en el denominador pondré 0,3, si fuese 40, 0,4 y así. Y ahí voy a sacar la cantidad de aerogeneradores o ingresando con un aerogenerador saco la potencia del aero, por ejemplo. Bien, dato gráficos importante que vamos a utilizar en esta selección es la curva de potencia del equipo del aerogenerador, que es la potencia en kilowatts o megawatts o en watts en función de la velocidad del viento en metros sobre segundo. Vamos a tener una etapa donde el aerogenerador no está funcionando, está parado, hasta el cutting speed, que es cuando empieza a generar, y a medida que aumenta la velocidad de viento, aumenta también la potencia generada. Pero llega un momento que los aerogeneradores empiezan a regular la potencia de salida mediante la regulación del giro del rotor, de las aspas. Puede ser con un sistema de pitch, donde las palas tienen movimiento respecto a su eje, que es para aerogeneradores de más de 10, 15, 20 kilowatts en adelante, y si no, por medio de la tecnología STAL, donde mismo su rotor o sus palas tienen un perfil aerodinámico tal que va a generar un desprendimiento del flujo de sustentación a través de la pala, entonces en vez de seguir constante como está acá, va a empezar a bajar de esta forma, hasta una velocidad que se llama cutout speed, que es donde voy a frenar completamente el aerogenerador, ya sea con un freno mecánico, hidráulico o puenteando los bornes del motor, por ejemplo, como hay algunos sistemas electrónicos que realizan de esa forma. Luego tenemos la probabilidad de viento, que es la curva de Weibull, que como les decía es la probabilidad de que el viento sople con una cierta intensidad. Tenemos estas probabilidades, ¿sí?, en porcentaje y la velocidad de viento en metros sobre segundo. Mientras más finita y alta sea esta curva, que sea, imaginen, de esta forma, mejor porque va a tener mayor concentración de los datos, ¿no? Eso significa que voy a tener mucha probabilidad de que el viento sople, por ejemplo, a 6 metros sobre segundo. Mientras más achatada sea esta curva, voy a tener menor probabilidad de que sople con una cierta velocidad y no es tan buen recurso. Y luego quiero que esté concentrada a valores más altos, no quiero que sea una muy finita, pero concentrada en 2 metros sobre segundo. 3 metros sobre segundo, que sería un valor, por ejemplo, en Capital Federal, en Buenos Aires, por la turbulencia y porque no hay buen recurso eólico. Bien, con esta información yo las voy a superponer, después lo vamos a ver en un programita, pero el concepto es este. Yo voy a superponer la curva de Weibull y la curva de potencia del aerogenerador y voy a sacar por la multiplicación, digamos, de estas dos funciones, la función de AEP, que es Average Energy Production, o la energía producida, perdón, no es average, es Annual Energy Production, que es la energía anual producida por el equipo a diferentes velocidades medias de viento anual. Acá tenemos de vuelta la curva de potencia de un determinado aerogenerador y la curva de Weibull del recurso eólico. Multiplicando estas dos, vamos a sacar punto a punto la energía anual producida en watt-hora, kilowatt-hora o megawatt-hora respecto a una velocidad media anual que tenga del recurso eólico. Y esta energía es la que me va a servir para compararla contra mi demanda de consumos o si este consumo si esta energía generada por el aerogenerador es mayor a mi consumo diario. En esos momentos voy a hacer una inyección a la red y por eso me van a pagar mediante el esquema de net billing de la ley de generación distribuida. A mano podemos hacer un cálculo, pero lo vamos a hacer por un software, pero para que se vayan con el concepto, las curvas anteriores las podemos poner en una tabla, donde tenemos la velocidad en metros sobre segundo, tenemos la potencia en kilowatt generada en función de estas potencias, esto es propio del aerogenerador, y la curva de Weibull también evaluada en estos mismos puntos. Luego vamos a hacer, digamos, una multiplicación por ayuda del teorema de Simpson, que no viene al curso, por ahí es muy profundo, pero es como que multipliquemos las dos funciones y la hagamos por partes, la hacemos entre el sector que empieza a generar, que es 3 metros sobre segundo, hasta donde dejo de generar, que son 25 metros sobre segundo. Y luego lo ideal es hacerla por partes para optimizar el cálculo.
en la parte que es constante, de 3 a 13, como ven acá, de 3 a 13 más o menos es constante la generación, y después la parte que es, se ameseta la curva de 13 a 25, que tengo los mismos valores de potencia en función del viento. Bueno, haciendo todo esto yo voy a sacar la energía anual producida, que ahora la vamos a hacer por un software que es mucho más fácil. Para facilitarnos la vida, en general los fabricantes de aerogeneradores nos van a proveer una tabla como esta, donde tengo la energía anual producida en kilowatt hora, watt hora o megawatt hora anual, ¿sí? Por año, en función de una velocidad promedio de viento anual a la altura de eje o la altura de hub, la altura que gira, donde está el eje que gira de la máquina, en metros sobre segundo, ¿sí? Eh, Así que voy a tener cada una de estas tablas para 10 metros sobre segundo sobre el piso, 15, 20, 50 y así, así. Para mostrarles un poco un software que es un poco por ahí rústico, pero anda muy bien, es el Sigeólico. Se hace una cuenta en este link, sigeólico.energia.gov.ar, y van a entrar a este software donde primero puedo previsualizar las provincias, departamentos, red eléctrica en 500, 132 y creo que en 33 y 13,2 kV también. Bueno, pongo los filtros que quiero. Y voy a ir a un lugar en particular que a mí me interese. Antes también podemos ver, por ejemplo, la topografía, que es la altura respecto al nivel del mar. Esto en general nos va a indicar que hay mayor recurso eólico a mayor altura. La rugosidad, que la pampa o el mar, donde no hay edificios, no hay bosques, va a tener una menor rugosidad, con lo cual voy a tener que ir a menor altura para obtener un buen recurso eólico, y eso me va a generar un aerogenerador más barato, ¿no? Porque tengo menos equipo, no tiene que ir a tanta altura. Y el que es más interesante a nivel de este dimensionamiento es la velocidad media anual. Que bueno, acá tenemos los valores máximos en la Patagonia sin dudas, pero también hay muy buenos valores dentro de Buenos Aires, Costa Atlántica, Bahía Blanca, mismo Córdoba, San Luis, hay buenos recursos. Donde vean un molino de bombeo, estos eólicos de multipala, de acero galvanizado, es un buen lugar para poner generación eoloeléctrica, para que tengan una idea. Así que bueno, selecciono para ir a un punto en particular. Voy a ir porque, a modo de ejemplo nomás, voy para Neuquén con estas lupitas. Como ven, no es lo lo más amigable el software, pero bueno, cumple la era, eh, voy a ir para lo que es Villa Traful. Porque me parece un lugar hermoso. Puedo poner los ríos, puedo poner rutas como para poder ubicarme mejor. Y una vez que tengo el lugar, voy a colocar este pequeño molino que tengo acá y voy a seleccionar el lugar. Lo ideal es donde haya mayor recurso eólico, menor rugosidad y esté a mayor altura, pero lo más cerca posible del domicilio, ¿no? Y cerca de la red eléctrica. Así que bueno, selecciono por ejemplo este punto, ¿sí? Me va a abrir eh, esta, perdón, esta página donde voy a tener la ubicación del lugar, latitud, longitud, la ubicación, altitud sobre el nivel del mar, densidad del aire, la curva de Weibull, que estos son dos factores que me indican cuán concentrado está el recurso en un determinado viento, la velocidad media del viento, y acá puedo ver la altura de medición, ¿sí? Sí, lo ideal en baja potencia es medirlo a 10, 15, 20 metros como mucho. 80 metros ya es un aerogenerador de alta potencia, así que yo me puedo ir desplazando por acá y lo dejo, por ejemplo, en 16, y como ven, la velocidad media del viento bajó, pero igual es arriba de 5, 5,5 es aceptable. Voy a seleccionar un aerogenerador que yo ya lo tengo precargado, que es este ejemplo, uno de 10 kilowatts. Si quieren cargar otro, pueden ir acá a personalizar y van a cargar uno. Lo que tienen que hacer
es agarrar los datos de la curva de potencia, poner los valores de 0 a 25 y en potencia en kilowatt cuánto es los valores. Una vez que lo cargan le ponen nombre, marca, modelo, potencia nominal, diámetro de pala y altura de rotor, ya lo van a tener cargado. Una vez que tienen eso, ya acá me va a decir cuál es la energía anual en megawatt hora, ¿sí? Si lo quiero en kilowatt hora lo voy a tener que multiplicar por 1000. Y el factor de capacidad, que es un gran recurso eólico, como ven, les decía, 30% es un buen recurso, acá tenemos 47,6. ¿Qué más información nos da? Nos da la curva, la rosa de los vientos, que como todo Patagonia hay mucha probabilidad que el viento sople del oeste, sudoeste. Y la curva de Weibull, que también es bastante decente en este caso, nos da la velocidad media a esta altura, el K y el A, que son datos de forma y de escala de esta curva. Y bueno, respecto a los diferentes sectores, la curva de la rosa de los vientos, nos va a calcular la densidad de potencia y la energía, la velocidad media, como ven, del oeste es mayor, y acá tengo la energía producida en megawatt hora de cada uno de estos sectores. Sumando todas estas me da los 41,75 megawatt hora por año, que es este dato que está acá más arriba. Después, bueno, me calcula lo que reemplazo de efecto de gases invernadero y costos si le pongo el valor del aerogenerador y lo que es el periodo de repago como un bonus. Después, bueno, tenemos otros software recomendables como el de Nair, que es un paso a paso. También está el B-Planner de Bornai. Pero este de Nair está bueno porque combina lo que es el gráfico de IRENA que veíamos en la clase, el International Renewable Energy Agency, y pincho en un lugar en particular, por ejemplo acá Bariloche, me va a calcular, va a tardar un ratito. Tarda un ratito, pero bueno, me entrega este software lo que es la energía generada en kilowatt hora día, en este caso no es anual, y la velocidad media en metros sobre segundo, que es un buen recurso eólico de 6,9 a una altura de 20 metros en este caso. La puedo ir regulando y ellos me dan un aerogenerador de los que venden ellos, en este caso de 18 kilowatt nominal, potencia máxima 20 y un área de barrido de 75 metros cuadrados. Eh, y bueno, acá vos podés setear un porcentaje de abastecimiento eólico y otro solar. Te calcula lo que es reducción de emisiones de efecto invernadero, ahorro económico. Este, y después como información interesante está acá la curva de potencia del aerogenerador, datos del aerogenerador que te ofrecen ellos, pero lo puedes setear acá para cambiar a otro. La información que veíamos mes a mes, que esto también es interesante en la producción de energía y velocidad de viento, para evaluar la estacionalidad del recurso, la rosa de los vientos, y acá está la curva de Weibull eh, que veíamos antes. Y la producción para ver la estacionalidad, bueno, varios datos más si quieres sumarle solar. La verdad que es un buen software como para, mismo te puede imprimir un informe para entregar a un cliente. Así que bien, bueno, esto era para mostrarles algunos puntos a tener en cuenta en lo que es un dimensionamiento eólico básico, pero con esos datos de producción de energía ya los puedo comparar con los consumos del hogar y ver cuándo estaría inyectando o cuándo estaría autoconsumiendo y tomando de la red. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos la clase que viene. Un saludo.